estamos con el doctor Gustavo Pacheco. Él es candidato a una curul en representación del Perú al Parlamento Andino. Él es precandidato, es candidato al Parlamento Andino por Renovación Popular, va con el nulo, y yo quiero agradecerle de verdad su participación esta tarde para Señal Alternativa. Doctor Gustavo Pacheco, muy buenas tardes y reiterado mi agradecimiento por esta comunicación. Muchísimas gracias, Oscar. Soy yo el agradecido. Primero quiero empezar rindiendo homenaje a los fallecidos por COVID. Yo llevo 2 meses con esta enfermedad. He estado en la cama UCI y estoy regresando de nuevo a la vida. Es en la que nos ha instalado el gobierno del presidente Vizcarra y el gobierno del presidente Sagasti. No tenemos vacuna, no hay futuro para nuestros ciudadanos. El que se enferma de COVID entra de frente en una ruleta, en un callejón sin salida. Así que rindo homenaje a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos que están arriesgando su vida sin muchos materiales para sacarnos otra vez a esta existencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, postulo al Parlamento Andino. El Parlamento Andino se creó en el año 1979, 10 años después que el Pacto Andino. El Pacto Andino, llamado Acuerdo de Cartagena en 1969, con Juan Velasco Alvarado como presidente del Perú, unió a 5 países: Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. Luego Chile se retiró. 10 años después del Pacto Andino, del Acuerdo de Cartagena, se fundó el Parlamento Andino. Y en este Parlamento Andino hoy también está Chile, pero Chile no está en el Acuerdo de Cartagena, no está en la Comunidad Andina. Sin embargo, se ha filtrado y está en el Parlamento Andino. Hay 5 países, hay 25 representantes ante el Parlamento Andino, 5 por cada país. El Perú tiene que elegir este 11 de abril, igual que presidente, igual que congresistas, tiene que elegir a 5 parlamentarios andinos, y yo estoy muy adecuado a esta historia, porque cuando fui parlamentario, fui vicepresidente del Congreso de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Me tocó legislar, impulsar la elección popular de los parlamentarios andinos, que hasta esa fecha, 2004, se elegían dentro del Congreso. Los propios congresistas elegían a los parlamentarios andinos. Hoy los elige el pueblo gracias a una ley que pude impulsar el año 2004. Doctor, mis primeras palabras, después de haber escuchado su introducción, es de verdad solidarizarme con usted. Estamos frente a un sobreviviente de esta tragedia que vive en nuestro país, que es el virus del COVID. Eso es lo primero, doctor, y yo lo saludo gracias. Y le doy gracias a Dios que permita poner su mano sobre usted. El otro tema que le escucho atentamente es el Parlamento Andino. Cómo 10 años después del Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, y donde no participa Chile, aparece el Pacto Andino. Y lo escucho a usted decir que fue uno de los principales promotores para que desde el Congreso esto se fortalezca. Cuéntenos un poco más esta historia, que los peruanos no estamos enterados, no estamos informados del real valor de este Parlamento Andino. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Sistema General de las Naciones Unidas, la ONU, para que nunca más nos matemos entre seres humanos, para intentar evitar guerras mundiales. Esa Segunda Guerra Mundial nos dejó 60 millones de muertos. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la Comisión Europea, la Comunidad Económica Europea, hoy llamada Unión Europea. Igual que Estados Unidos, que son varios países juntos, Estados Unidos son varios países juntos, son Estados Unidos. Igual que Estados Unidos, la Unión Europea tiene 27 Estados Unidos, 27 países
Es decir, la integración supranacional ha sido importante en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en 1969, se creó la integración andina, el Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, para que podamos unir hoy esa integración plena, pero se ha avanzado en ese camino. Hay tres poderes que tienen que ver con el Pacto Andino, la Comunidad Andina. El poder ejecutivo está en el Perú, está en Lima, frente a RP, en el Paseo de la República. Allí se encuentra, en Aramburú, con el Paseo de la República, la sede de la Comunidad Andina de Naciones. Es el poder ejecutivo. El poder judicial, que es el Tribunal Andino, está en Ecuador. Y el Parlamento Andino está en Colombia. La idea es la integración. Lo que sucede es que, como al principio con el Parlamento Europeo, el Parlamento Andino, sus acuerdos, su normatividad, no son vinculantes para los países. Entonces se crean marcos jurídicos que no terminan de ser leyes de obligatorio cumplimiento por los Estados miembros. Entonces, los Estados no hacen mucho caso de lo que acuerde el Parlamento Andino. La idea es que poco a poco el Parlamento Andino sea vinculante con los Estados miembros. Eso es un proceso de integración lento, década tras década. Y el año 2004 tuve el honor de impulsar la ley 28360 en octubre del 2004 para que el pueblo peruano en las elecciones elija directamente a los parlamentarios andinos y no a dedo, como se hacía desde el Congreso. Entonces soy autor de toda esa promoción que hicimos para que este 11 de abril hayan en una sola cédula de votación 3 elecciones. Así que mi deseo es que el Parlamento Andino, desde el Parlamento Andino, se promueva el Plan Inca, que es lo que plantea Renovación Popular. El Plan Inca es la integración de la comunidad andina con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una unión que se impulsó con el presidente Alan García, donde están integrados México, Chile, Colombia y Perú. Entonces, si unimos la comunidad andina con la Alianza del Pacífico en acuerdos comerciales, económicos, vamos a poder hacerle frente a los tigres del Asia-Pacífico y vamos a poder trabajar mejor esta cuenca que maneja más del 60% de la economía y el comercio mundial. Entonces, seríamos Bolivia, Perú, Chile, México, Colombia y Ecuador. Seríamos una continuidad del Plan Inca junto a los aztecas. Ese es el planteamiento que tenemos de esta Renovación Popular. Ahora, este planteamiento que usted ha explicado tan bien, doctor, ¿esto llevaría al Perú a tener una mayor presencia dentro de los países latinoamericanos? Tenemos colaboración interregional, aun cuando nuestro principal inversionista y con quien hacemos más negocios es China y Estados Unidos, y luego la Unión Europea. Creo que nos hace falta mirarnos a nosotros mismos. El Parlamento Latinoamericano, fundado por Andrés Tausen Escurra, ha ido cayendo en deterioro. El Parlamento andino todavía no ha cuajado entre los miembros. ¿Qué nos pasa a los ciudadanos latinoamericanos que no nos integramos? Yo lamento mucho que Simón Bolívar nos haya descuartizado. Lo lamento mucho, porque los incas tenían muy claro todo el Tahuantinsuyo, la extensión del Tahuantinsuyo sin Brasil, era prácticamente América, Estados Unidos. Llegó Simón Bolívar y nos descuartizó en 12 países. Entonces, yo lamento esa desintegración que nació. No sé por qué se mira a Bolívar como un ejemplo de integración cuando nos desintegró. Entonces, tenemos que reintegrarnos. La vacuna. Si fuésemos la Unión Europea, hubiéramos comprado los laboratorios una sola vacuna, una sola compra. Hubiéramos programado con nuestros 27 países que tiene la Unión Europea la vacuna. O sea, acá en el Perú no tenemos vacuna.
Sin embargo, Chile tiene abastecido su mercado, Colombia tiene abastecido su mercado. Entonces, son importantes los procesos de integro. Vivimos en un siglo globalizado. El que no tiene economía de escala, el que no tiene socios importantes, no funciona en el siglo XXI. Por eso es importante que tengamos muy fuerte la comunidad andina y muy fuerte la Alianza del Pacífico. El Parlamento andino, la participación de parlamentarios electos por el país, que esperamos usted lo integre, doctor, porque tiene una capacidad académica impresionante. ¿Cómo es que podemos mirar el bicentenario de nuestra independencia, por ejemplo? Muchísimas gracias. El Parlamento andino es un ágora, es un ateneo, es un coliseo donde se muestran las ventajas comparativas y competitivas de los países en lo que llamamos la diplomacia parlamentaria. Es un trabajo político, pero también diplomático, porque es importante que el Perú, que produce y exporta, tenga una vitrina internacional. Es nuestra puerta de salida al mundo. Nosotros, los incas, siempre hemos tenido una mirada hacia el exterior, desde Túpac Yupanqui, hijo de Pachacútec, que descubrió Oceanía, que partió desde Tumbes y desde Mantua para descubrir Oceanía. Fue Túpac Yupanqui, el príncipe, luego inca, hijo de Pachacútec, el que expandió los mercados hacia Oceanía. Por esa razón, nosotros que somos socios de APEC, nosotros que somos socios de China, de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, tenemos que ver el Asia-Pacífico. Pero para ver el Asia-Pacífico tenemos que integrarnos en la comunidad andina y tenemos que trabajar con la Alianza del Pacífico. Si no nos unimos en una plataforma de muchos habitantes, no podemos competir con Brasil, no podemos competir con Estados Unidos. Por esta razón creo en la integración y por esta razón el bicentenario, que es ahora en pocos meses, debe marcar el inicio del tercer siglo para que podamos reintegrarnos. Aquello que Bolívar dividió, tenemos que reintegrar. Doctor Pacheco, esta tarea que le va a ocupar usted a partir del 28 de julio definitivamente tiene que apuntar a fortalecer las relaciones internacionales del Perú. Y una partida de nacimiento sería, por ejemplo, la convocatoria que desde el Parlamento andino se realice en favor de resaltar nuestro bicentenario de la independencia. Pero yo entiendo que usted asume el 28 de julio, es decir, no va a tener el trabajo previo todo justo. El 28 de julio es nuestra independencia. ¿Cuál es el papel que le va a ocupar a nuestros electos parlamentarios andinos, en el cual espero yo verlo a usted? ¿Qué es lo que el Perú debe esperar? Yo tengo otra lectura. Yo recuerdo que en paz descanse al doctor Fausto Alvarado, que nos regaló un libro antes de partir, donde dice Perú, virreinato o colonia. Hay una mirada muy colonialista de la historia del Perú, del año 1532. Se dice que hemos sido colonia, pero Fausto Alvarado y yo sostenemos que no hemos sido colonia, sino hemos sido virreinato. Hemos sido un reino. Virreinato significa reino. Entonces, el virrey era el rey de toda Sudamérica y la capital era Lima, la capital era el Perú. Y entonces las independencias de varios países de Sudamérica no se produjeron propiamente independencia de España, sino eran independencias del Perú. Cuando se fue Argentina, se fue Chile, no se fueron de España, se fueron del Perú. O sea, descuartizaron al Perú. Yo no creo que nos haya hecho muy bien Simón Bolívar dividiéndonos. Estábamos como una potencia global, toda Sudamérica unida. Ese era el virreinato del Perú. Entonces, mi visión no es celebrar
la mutilación del Perú. Hay que reflexionar, hay que discutir, hay que evaluar y tener esta otra mirada. Mi querido doctor Gustavo Pacheco, de verdad yo lo escucho usted. Yo he entrevistado por el ejercicio de mi trabajo a candidatos al Congreso, todo, pero usted está año luz en capacidades, en forma de ver el Perú, su historia, todo. Yo de verdad, el Parlamento andino tiene calidades de representantes, ¿ah? Y que nosotros no lo estamos viendo. Bueno, hay que tener cierta trayectoria y preparación para salir a la escena internacional. Yo vivo en el exterior desde el año 1986. Viví 15 años en Europa haciendo mi doctorado. Y desde entonces veo el mundo desde el año 86. Y llevo 18 años metido en China, viendo cómo está el gigante asiático tomando el planeta. O sea, mi especialidad, he hecho mi doctorado en economía y gobernanza global. Mi trabajo es ver el mundo. Y dentro del mundo ver el rol del Perú frente al planeta. Si nosotros no repotenciamos nuestra integración andina y nuestra alianza del Pacífico, vamos a estar mermados en nuestras condiciones. El Perú este año, según el Fondo Monetario Internacional, va a crecer por encima del 8%, porque somos un pueblo con músculo, somos un pueblo de emprendedores, somos un pueblo de trabajadores. En cuanto nos dejan trabajar, producimos. No somos un país de limosneros, de mendigos. Somos un país pudiente. El que puede, vende chicles. El que puede, vende artesanía. El que puede, vende gaseosa. El que puede, limpia cristales. Y esa potencia, ese brazo milenario, lo hemos heredado desde Caral, hace 5.000 años de historia. Por eso los chinos nos respetan, porque junto con China, nosotros somos una de las 5 culturas del mundo, 5 civilizaciones del mundo que ha dado a luz a la humanidad. ¿Cómo renunciar a eso? Con todo respeto, Simón Bolívar a mí no me representa. Yo creo que con Simón Bolívar empezó la tragedia de Sudamérica. Mi querido doctor, el tiempo me gana. Yo tengo que concluir esta entrevista, pero quiero comprometerlo, por favor, de acuerdo, si es que lo permite su agenda, el día martes volvernos a conectar, o el domingo que tengo mi especial dominical, porque sabe que es importantísimo que mi público, usted lo eduque así, difundiendo la historia del Perú, porque qué importante es la tarea que le depara a un parlamentario andino. Y aquí en el país, francamente, miramos con mucha indiferencia por desconocimiento el trabajo de un parlamentario andino. Y eso, hoy día usted ha tenido el valor de demostrarnos, explicarnos académicamente lo que es un parlamento andino, y esto yo se lo agradezco. De verdad será que sí. Será un honor, Oscar. Cuente conmigo. Por el WhatsApp me indica horarios, nos ponemos de acuerdo. Es un honor. Yo los invito este 11 de abril a marcar las 3 R's de Renovación Popular. Rafael López Aliaga, presidente del Perú, congresista a los que ustedes elijan, y para el Parlamento andino les pido que marquen el número 1. Gustavo Pacheco es mi nombre. Estoy agradecido por esta entrevista, Oscar. Me pongo a su disposición y gracias a Dios por esta segunda vida. A sus órdenes, doctor, muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Gustavo Pacheco, quien es candidato al Parlamento andino con el número 1 por Renovación Popular. La mejor de las suertes y estamos comunicados.